El arte románico es un estilo artístico que surge como resultado de la fusión de las tradiciones artísticas románicas, germánicas y bizantinas. Y trae similitudes del periodo de Roma, por eso su nombre es románico. Sus raíces se remontan al siglo X y su influencia se extendió por toda Europa hasta el siglo XIII. Este estilo se desarrolló principalmente en el ámbito religioso, ya que era el centro, puesto que la iglesia tenía el poder absoluto de la época. Aunque también tuvo manifestaciones en la arquitectura, la escultura, las pinturas y las artes decorativas. El arte románico surgió tras las invasiones bárbaras y la desintegración del Imperio Romano. El feudalismo fue un sistema social económico en el que los campesinos tenían que aportar para la construcción de castillos y monasterios. El arte románico también estuvo fuertemente influenciado por la expansión del cristianismo y el poder de la Iglesia Católica. Las peregrinaciones impulsaron la construcción de iglesias y catedrales, especialmente el de Santiago de Compostela. La arquitectura es la expresión más destacada del arte románico porque era hermoso y duradero en el tiempo. Materiales como piedra que permitió la construcción de edificios más sólidos y duraderos en el tiempo, muros gruesos que pudieron soportar más peso, estabilidad y resistencia. Sustituyeron los techos por bóvedas de cañón y se utilizaban en las iglesias. Las iglesias solían tener una nave central y dos laterales que formaban plantas de cruz latinas. Arcos de medio punto, tanto en puertas como en ventanas, heredados de la arquitectura romana, ventanas muy pequeñas, invitando al recogimiento y oración. Tipos de edificaciones. Iglesias y catedrales eran las edificaciones más importantes con decoraciones escultóricas en portadas y capiteles. Monasterios eran centros de vida religiosa y cultural, como el famoso monasterio de Cluny en Francia. Castillos reflejaban el poder feudal y servían como fortalezas defensivas. Esculturas. La función principal de las esculturas románicas fue religiosa, pues su propósito fue enseñar las historias de la Biblia a la población analfabeta. Figuras humanas y rígidas con rostros expresivos que transmiten emociones. Temas como Cristo es la majestad, el juicio final, el Antiguo o el Nuevo Testamento resaltan en esas esculturas. El alto relieve de las esculturas se ve reflejado en cada detalle de la imagen que tallaban los maestros. Pinturas. La pintura románica estuvo principalmente al servicio de la religión y se caracterizó por su función didáctica y simbólica, destinada a transmitir mensajes espirituales. Colores planos y vivos, sin gradaciones ni sombreados y con ausencia de perspectiva. Temas religiosos como Cristo, María y los santos eran los más importantes para aquella época, pues la iglesia tenía un poder sobre todo lo que pudieran tocar. Frescos, pinturas, murales utilizadas en iglesias y monasterios. Sobre tabla, utilizaban en el altar de las iglesias figuras de Cristo en tabla. Miniaturas. Esta técnica se utilizaba para escribir manuscritos iluminados, es decir, con pinturas. Artes decorativas. El arte románico tenía un profundo sentido simbólico y espiritual. La orfebrería decoró las iglesias con cruces, relicarios, cálices y custodios. Los textiles también decoraron las iglesias y sirvieron para las vestimentas litúrgicas, utilizando técnicas como el bordado y la tapicería. Aunque no era común, algunas iglesias tenían vidrieras coloreadas. ¿Qué quería expresar el arte románico? Podemos decir que buscaba expresar y transmitir principalmente los valores religiosos y espirituales del cristianismo, así como reforzar la autoridad de la iglesia en una época marcada por la fe y el poder eclesiástico. Con su arquitectura refleja la solidez y permanencia de la iglesia como institución y generaban idea de refugio. También expresaba a Dios como ser supremo y a la iglesia como único lugar para la unidad. El arte románico era un medio para comunicar y reforzar los valores religiosos, la autoridad eclesiástica y la visión del mundo medieval, utilizando un lenguaje visual, accesible y poderoso que conectaba con la espiritualidad de la época. El arte románico no tiene un artista como tal. La mayoría de las obras fueron creadas por artesanos, talladores, pintores y arquitectos. Aquí nombramos algunos maestros. Maestro Mateo, maestro San Juan de la Peña, maestro de taúd, maestro de platerías, maestro de maderuelo, maestro de pedret. Exposición de arte románico. Pórtico de la Gloria.
Es un pórtico occidental de la Catedral de Santiago de Compostela, una obra maestra de la escultura románica que representa el juicio final y la gloria de Cristo. Autor, Maestro Mateo, siglo XII. Ubicación, Catedral de Santiago de Compostela, Galicia, España. Frescos de San Clemente de Tajul. Conjunto de pinturas murales que decoraban el ábside de la iglesia de San Clemente de Tajul, destacando el Pantocrátor, Cristo en Majestad, rodeado de los símbolos de los evangelistas. Autor, Maestro de Tajul, anónimo, siglo XII. Ubicación, originalmente en Clemente de Tajul, Cataluña, España. Tímpano de la iglesia de Santa Fe de Conques. Representa el juicio final con Cristo en el centro, separando a los salvados a su derecha y a los condenados a su izquierda. Autor, anónimo, siglo XII. Ubicación, Abadía de Santa Fe de Conques, Occitania, Francia. Frescos de San Isidro de León. Conjunto de pinturas murales en el Panteón de los Reyes de la Basílica de San Isidro, conocidas como la Capilla Sixtina del Románico. Representan escenas bíblicas y figuras religiosas. Autor, anónimo, siglo II. Ubicación, Basílica de San Isidro, León, España. Tímpano de la iglesia de Moisés. Representa el Apocalipsis según San Juan, con Cristo en majestad rodeado de los símbolos de los evangelistas y los 24 ancianos del Apocalipsis. Autor, anónimo, siglo XII. Ubicación, Abadía de San Pedro, Moiscat, Occitania, Francia. Catedral de Durham, uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura románica normada, con bóvedas de crucería y arcos de medio punto. Autor, anónimo, siglos XI y XII. Ubicación, Durham, Inglaterra. Frescos de la iglesia de San Pedro. Pinturas murales que representan escenas bíblicas y figuras religiosas con un estilo característico del románico catalán. Autor, Maestro de Pedret. Anónimo, siglo XII. Ubicación, originalmente en Sant Pedret, Cataluña, España. Hoy en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona. Tímpano de la iglesia de San Lorenzo de Autun. Representa el juicio final con Cristo en el centro y escenas del cielo y el infierno. Destaca la figura de San Miguel pesando las almas. Autor, Gislebertus, escultor, siglo XII. Ubicación, Catedral de San Lorenzo, Autun. Claustros de Santo Domingo de Silius, uno de los claustros románicos más famosos, con capiteles esculpidos que representan escenas bíblicas y motivos vegetales. Autor, anónimo, siglo XI y XII. Ubicación, Monasterio de Santo Domingo de Silius, Burgos, España. Frescos de la iglesia de San Baudilio de Berlanga. Pinturas murales que representan escenas de caza, animales y motivos religiosos con un estilo único en el románico español. Autor, anónimo, siglo XII. Ubicación, originalmente en San Baudilio de Berlanga, Soria, España. Hoy en el Museo del Prado, Madrid, y en el Museo de los Claustros, Nueva. Tímpano de la iglesia de Santa María de Ripa. Representa escenas bíblicas y figuras religiosas con una composición compleja y detallada. Autor, anónimo, siglo XII. Ubicación, Monasterio de Santa María de Ripa, Cataluña, España. Acción personal. El arte románico sigue impactando en la actualidad a través de su valor histórico, estético y simbólico. Su legado no solo se conserva en museos y monumentos, sino que también inspira y conecta con las generaciones actuales, demostrando que el arte medieval sigue siendo relevante en el mundo moderno.